Muy bien, entonces, el día de ayer propusimos hacer una votación acerca si mantenían una sola evaluación o si por el contrario mantenían tres. Entonces, en total votaron 30 personas de 37, 18 dijeron que querían una sola evaluación, entonces ahí ya tenemos la mitad más uno. Considero que entonces lo que vamos a hacer es una única evaluación. Bueno, la fecha, no sé ustedes qué opinan. Yo la dejaría, tratándose de una única evaluación, tenemos que cubrir todos los temas. Tenemos o martes o miércoles. Yo diría que puede ser el 9 o el 10 de febrero. No sé ustedes qué opinan. O si lo ponemos en el chat del grupo para que entre todos decidan. Yo creo que más o menos esa semana, la segunda semana de febrero, es cuando podemos hacer el examen. O si quieren, la hacemos la tercera, no hay ningún problema. El 16 o el 17, aunque me parece que ya estaría como muy al límite, porque siempre son bastantes evaluaciones pues que yo también tengo que calificar para entregarles una nota a ustedes respecto de esa evaluación. Bueno, les voy a compartir un último pedacito que nos queda faltando para ver de arreglos. Luego les voy a mostrar cómo podemos presentar un arreglo gráficamente a través de el elemento de tablas que tiene Java Swing. Entonces él maneja unas tablitas con las cuales uno puede representar perfectamente una matriz viéndola exactamente en esa forma cuadrada que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa si usted necesita un arreglo de más de una dimensión, de dos dimensiones? C, Java, todos los lenguajes de programación soportan este tipo de arreglos de más de dos dimensiones, aunque es un poco más difícil de imaginar dentro de nuestro cerebro, de imaginarlo, también verlo dentro de una imagen como tal. Entonces, más de tres dimensiones no se recomienda. Hasta la tercera, que sería representada como algo así como este cubo que tenemos nosotros aquí en la parte derecha, que tiene alto, ancho y profundidad. Sería como lo máximo que nosotros podemos manejar llevando la realidad hacia la computación, ¿sí? Porque nosotros manejamos máximo tres dimensiones. Ya ver más allá de cuatro ya no va más allá de nuestra perspectiva y entonces es más difícil de manejarlas. ¿Cómo se manejan? Pues sencillamente se manejan filas, columnas y planos, que es la dimensión de profundidad que se conoce. Entonces se puede crear lo que se conoce como un cubo. El concepto de cubo también se maneja en otro tipo de áreas de la ingeniería, como es en la parte de la minería de datos. Entonces allá también se habla de cubos, donde se dimensiona por diferentes cosas la información. Pero eso ya son un poquito más complejos, un poco diferentes a este. Lo importante es que ustedes se lleven que si en algún momento ustedes necesitan hacer un arreglo que tenga más de dos dimensiones, sino tres, entonces perfectamente los lenguajes se lo van a soportar. Hay que recordar que por cada dimensión que se vaya adicionando dentro del vector, al momento de su definición, su construcción y al momento de llamarlo, hay que ir colocando un corchete más, ¿sí? Entonces, un arreglo de tres dimensiones va a tener tres juegos de corchetes, uno para filas, otro para columnas y otro para lo que se conoce como planos, que nos daría la profundidad. Un ejemplo típico de donde se puede utilizar un arreglo de tres dimensiones es el modelo de los libros, donde un libro maneja filas y columnas y maneja páginas. Entonces, ahí están esas tres dimensiones, filas, columnas, páginas. Entonces, ese es más o menos un ejemplo de donde se puede utilizar. El tamaño del arreglo pues, nos daría la multiplicación de las tres dimensiones. En el caso de este ejemplo que tenemos aquí, que nos dice que hay un libro que tiene 500 páginas, 80 caracteres por línea que conformarían sus columnas y 43 filas que serían las líneas escritas. Entonces nos daría un total de 1.800.000 elementos que serían los que conformarían un libro que estaría definido de esta forma.
Entonces, ¿cómo se accede a este tipo de vectores de 3 dimensiones? Pues hay que adicionar un tercer for, ¿no? Un for que maneje las filas, que para el ejemplo del libro serían las páginas, otro para que manejen las columnas, otro para que manejen las líneas. Entonces, habrían 3 for que irían manejando uno de las 3 dimensiones. Recordar para no confundirse que cada una de las variables que maneje el for debe ser completamente distinta e independiente para que no haya confusiones en el momento de acceder a los datos, ya sea para consultarlos o para asignarlos. Un ejercicio simple, este no es de 3 sino de 2 nomás, comprobar si una matriz de números enteros es simétrica respecto a la diagonal principal. La matriz se generaría internamente con la función random con un argumento de 8 para que la matriz tenga un valor de 0 a 7. El tamaño de la matriz se pide como un dato de entrada y la función simétrica determinaría si la matriz es simétrica o no. La función principal genera la matriz hasta encontrar una que sea de forma simétrica y escribirla o presentarla en la pantalla. Entonces aquí hay un ejercicio propuesto para manejar este tipo de cosas. Bueno, ese era como un pedacito que se nos había quedado de la clase anterior. Y son los arreglos de más de 2 dimensiones que son perfectamente soportados ya sea por Java, por C o por los otros tipos de lenguajes de programación. Bueno, entonces la pregunta que siempre les hago es si tuvieron tiempo de revisar los ejercicios del día de ayer y si fue así, entonces si tienen alguna duda, alguna inquietud de esos ejercicios. Recuerden que aunque no sean para entregar las recomendaciones que ustedes los hagan, porque este tipo de matrices sí se van a tener en cuenta en la evaluación. Entonces es importante que ustedes repasen el tema, que lo manejen y pues no sé, los escucho. Si los lograron revisar, tienen algún inconveniente, algún ejercicio que les haya quedado alguna duda. Bueno, entonces les voy a compartir en este momento mi pantalla para que ustedes puedan ver en NetBeans. Les voy a presentar otro elemento gráfico que es la tabla. Entonces la tabla nos sirve para representar este tipo de matrices, las de 2 dimensiones. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a decir que se llama matriz. Vamos a este otro. Ok, muy bien. Entonces, aquí había un ejercicio. Vamos, ¿dónde estamos? Que estoy perdida, más arriba. Eso, aquí está. Dice, comprobar si una matriz de números enteros es simétrica respecto a su diagonal principal. Entonces, el concepto de simetría es algo que se maneja en matemáticas, donde la diagonal empieza en la primera fila y la primera columna, va siguiendo en la segunda columna, segunda fila, tercera columna, tercera fila, hasta que al final la última línea de la diagonal sería la
columna N, fila N. Entonces, para este tipo de matrices simétricas se necesita que tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas para poder manejar entonces este tipo de simetría en la diagonal. Entonces, vamos a empezar a colocarlo por acá. Solo voy a pedir un único valor, que lo voy a llamar la dimensión de la matriz, porque como yo les estoy diciendo, recuerden que estas matrices tienen que ser cuadradas, entonces tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces solamente voy a pedir un único valor. Dimensión a la cajita de texto. Listo. Y luego voy a poner un botón aquí que diga crear. Listo. Entonces la idea es que automáticamente él internamente me cree una matriz, compruebe si esa matriz es simétrica o no, y ya que encuentre una matriz simétrica, él la genere o la muestre en la pantalla. Entonces, para mostrarla, aquí les voy a presentar este otro elemento que es la tabla. Voy a ponerla aquí. Entonces, la tabla se maneja de una forma muy parecida a la lista. Tiene un modelo con el cual uno estructura esta parte de aquí que va a presentar. Entonces, aquí en propiedades, vamos a buscar el modelo. Está que se me perdió. Ah, no, no estoy en la tabla. Aquí está la tabla. Listo, aquí está modelo. Entonces, este es el modelo que estamos viendo ahorita en la pantalla, que por defecto arrastra la tabla cuando nosotros la jalamos desde la parte de la paleta de elementos. Vamos a decirle que nos borre todo, entonces le digo resetee por defecto y queda completamente en blanco porque al principio no tenemos una matriz creada y entonces no vamos a poder ver nada en este momento. Solo cuando ya la persona le diga la dimensión que tiene, entonces sí ya podemos nosotros crear la matriz y presentarla. Entonces me voy a ir a la parte de código. A este ya le había cambiado el nombre, sí, como dimensión. Aquí como público, como privado, perdón, pero global para todas, voy a crear una matriz. Voy de una vez a crear los dos valores que me manejan la posición, más que no, en este caso no lo necesito. No necesito valores enteros para manejar la posición, porque la voy a crear automáticamente. Entonces, démosle aquí crear con el mouse click. Cuando ya nos entregue un valorcito en esta caja de texto de dimensión, voy a crear mi matriz. Entonces, primero voy a validar. La validación que siempre hago yo.
Listo, un mensaje, error en el valor de la dimensión al crear la matriz. Aquí voy a cambiar el título. Y el tipo. Muy bien. Bueno, entonces ya con esta validación voy a pasar a capturar en un valor entero. Lo voy a definir mejor acá arriba. Lo voy a llamar dimensión, que lo inicio en 0. Y acá, en dimensión, voy a capturar el resultado de pasar el valor que contenga mi caja de texto, que la llamé dimensión. Listo. Aquí está. Muy bien. Ya tengo en dimensión el tamaño, entonces yo ya puedo crear mi matriz. Como es cuadrada, entonces en las dos tendrá el mismo valor. Dimensión tanto para la una como dimensión tanto para la otra. Es completamente cuadrada. Y voy a llamar a un método que es crear, o mejor coloquémosle asignar valores. Entonces que me asigne valores. Y después voy a llamar a otro que se llama mostrar matriz. O no, llamemos mostrar matriz directamente en asignar valores. Entonces creemos el método asignar valores. Listo. Entonces nos decía el ejercicio, ahí tomémoslo un ratico por aquí, dice que utilizando la función random, recuérdese que mat tiene una función que se llama random, para que la matriz tenga valores de 0 a 7, y, no, que le demos como argumento el número 8 para que la matriz tenga valores de 0 a 7 únicamente. El tamaño de la matriz se pide como un dato de entrada, eso ya lo hicimos, y con la función simétrica determinar si la matriz es simétrica o no. Bueno, entonces... Y necesitamos un ciclo for para recorrer la matriz, que empiece en 0, que sea menor que el tamaño máximo de filas de la matriz. Muy bien. Luego vamos a necesitar otro ciclo for que empiece en 0, voy a manejarlo con J, y que sea menor al número de columnas de la matriz. Entonces recuerden que para las columnas hay que escribir nombre del vector, 0 entre corchetes, punto, y la función len que nos devuelve el tamaño. Muy bien, ahí ya puedo recorrer la matriz. Entonces vamos a asignar valores nuevos a esta matriz. Dice que lo hagamos a través de la función de random de mat. Entonces, matriz en la posición I, en la posición J, igual a random, directamente, mat.random, voy a redondear para que esto se me vuelva un valor entero. Obviamente si lo dejo aquí me va a devolver ceros, porque resulta que random solamente me devuelve valores que están contenidos entre 0 y 1. Entonces devuelve decimales como 0.5, 0.89, valores de ese tipo. Entonces lo voy a multiplicar por, me está diciendo que quiere valores de 0 a 7.
multipliquémoslo por 7, que es el valor máximo. Pasó, me escribiste el 7. Ahí está el 7. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí? Que la redondeo no me devuelve entero seguramente. Sí, este no me devuelve entero. Utilicemos un catch. No sé si él me lo voy a admitir. A ver. No, no lo admite así directamente. Entonces, utilicémoslo con entero. Necesito un entero aquí en esta parte. O la otra opción sería cambiar la matriz. No, pero yo quiero que sea entero. Voy a tener uno que devuelva entero. Este devuelve entero. No sé qué es lo que me está diciendo. Devuelve un valor entero. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Eso, ahí ya quedó. Listo. Bueno, ya está esta parte. Me va a llenar toda la matriz. Ahora sí quiero mostrarla. Entonces, antes de verificar la parte de simétrica, voy a mostrarla. Entonces, ¿cómo maneja o cómo se maneja esta parte de las tablas aquí en Swing, en Java? Maneja de una forma similar a cómo se hacen las listas, tiene un modelo, entonces hay que crear por defecto un modelo para tabla. Entonces, siempre se me... No me acuerdo si es Model Table o Table Model. Veámoslo. No, muéstrame el... Bueno, recorremos. Quiero que me salga el bombillito, es el que quiero que me salga. No, no es Default Model Table, sino Default Table Model. Un poquito. Este sí es. Muy bien, ahí ya lo reconoció. Default Table Model, igual que con las listas, entonces se crea un modelo por defecto que es con el cual nosotros vamos a asignarle valores a esa matriz para después presentarla. Con un ciclo for, yo recorro la matriz. Uno para las filas y otro ciclo for para las columnas. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tiene de distinto este modelo al que habíamos manejado en la lista? Como la tabla ya es algo un poquito más compleja, entonces él maneja tanto filas como columnas y en la parte de las columnas él maneja una especie de enunciado, una especie de título. Entonces hay que crear ese título, ese primer filo de allá arriba de la tabla donde van el nombre de cada una de las columnas. Entonces lo vamos a crear a través de un vector de string. Este vector tiene que tener el tamaño de las filas, de las columnas, perdón, que tiene la matriz, que en este caso coinciden, tanto filos como columnas coinciden porque esta es una matriz cuadrada. Listo, ahí está. Tiene su mismo tamaño y entonces yo acá en la parte de aquí, mientras empieza una fila y otra, entonces yo voy a ir asignándole a este nuevo
miento, no es aquí porque no es el nombre de las filas, sino el nombre de las columnas. Aquí se manejan las columnas. Nombre columnas en la posición J, porque se maneja con J, es igual, comillas, comillas, más J. Coloquémosle J más 1. Si no, nos va a empezar en 0. Listo. Ahí tenemos, coloquémosle columna. Puede ser columna. Columna J más 1. Muy bien. Ese es para manejar entonces el nombre de las columnas. Ahora sí necesito manejar el nombre de las filas. Perdón, asignar al modelo una fila completa. No sé si este me lo va a soportar aquí o lo manejamos mejor acá afuera. Veámoslo si es capaz de manejarla completo. No, no lo soporta así completo. No. Manejemos otro vector también para guardar este tipo de cosas. Una fila. Igual que el anterior. Voy a copiarlo incluso. Listo. Voy a manejar otro vectorcito para las filas porque no me lo acepta directo. ¿Por qué no me lo está aceptando directo? No me lo acepta directo porque lo que pasa es que mi matriz es de enteros y entonces esto necesita un objeto que sea un string. Entonces ahí no me lo va a aceptar directo. Entonces yo voy a ir creando aquí en fila, igual que lo hice con la parte de columnas, en la posición J, que es donde va cambiando, le voy a asignar comillas vacías más el elemento que está en la matriz, que en este caso estaría matriz I, matriz J. Cuando termina este ciclo for pequeñito de adentro, yo ya he asignado todos los elementos de una fila, partiendo las diferentes columnas. Entonces ya los he asignado todos aquí en este vector que yo creé de cadena de caracteres que se llama fila. Entonces si ya se lo voy a asignar al modelo, le asigno fila. Y tengo también que asignarle al modelo set identificador de columnas. Set identificador de columnas con un vector que en este caso se llama nombre columnas. Listo. Cuando él termine, tanto el for que me recorre las columnas como el que me recorre las filas, cuando ya se terminen los dos for, dentro del modelo yo ya tengo entonces definido el identificador de columnas, que es como para decirlo, la parte de arriba de cada una de las columnas, ya lo vamos a ver ahorita. También ya le he adicionado las filas con todos los elementos de la matriz y entonces sí yo ya voy a asignárselo a la lista. Creo que no le coloqué un nombre a la lista como tal aquí en diseño. Aquí tenemos a la lista. No. A la tabla, perdón. No es una lista, sino tabla. Entonces coloquémosle tabla 1. Coloquémosle aquí en código. Entonces a tabla 1, punto, asígnele el modelo que yo le puse de nombre modelo. Ya ella me tiene que mostrar la matriz, perdón. Entonces, vamos a guardar aquí. Voy a verificar que me esté creando la matriz, me la esté llenando de valores aleatorios entre 0 y 7 y que me la esté mostrando en la tabla. Eso voy a verificar aquí. Todavía me falta la parte de asignar si son simétricas o no. Digámosle que es una matriz de 3×3. ¿Listo? Entonces, mire que él ya me ha creado la matriz y me la está llenando con valores. Aquí puedo verificar perfectamente que esos valores están en el rango de 0 o 7. Bueno, muy bien. Entonces, me falta la parte de verificar que una matriz sea o no sea, entonces, simétrica.
¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un método, incluso aquí el ejercicio me propone el nombre del método, que se llame una función que se llame simétrica. Entonces vamos a crearla. ¿Por qué tiene que ser una función? Esta función me tiene que volver un valor ya sea entero, puede ser un 0 y un 1, o que me devuelva directamente un valor de tipo booleano que me diga verdadero o falso, para que verifique si la matriz es simétrica o no. Entonces, lo voy a manejar como privado. Ya no va a ser void porque sí me devuelve un valor. Digamos que sea un booleano. Simétrica. Listo. Voy a poner S y por defecto le voy a decir que es falso. Luego voy a retornar a S. ¿Listo? Por defecto yo voy a decir que no es simétrica. Entonces, voy a recorrer, tengo que recorrer la matriz. Este para las filas, este para las columnas. Listo. Bueno, entonces detengámonos aquí un segundo para pensar cómo podemos nosotros validar que una matriz sea simétrica. Significa que tenemos su diagonal, listo, con la diagonal no hay ningún problema, va a la diagonal da primera fila, primera columna, segunda columna y así hasta que sea el valor total de filas y columnas que tenga. ¿Dónde está entonces la simetría? Le voy a correr aquí esta parte, corremos aquí, para explicárselos con el dibujito de la matriz. Digamos que generamos una matriz de 5. Listo. Aquí tenemos una matriz de 5. La diagonal es esta, primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, segunda, y así. Esta es la diagonal. ¿Qué significa que sea simétrica? Significa que este valor que está a este lado de la diagonal, que sería el 5, debería ser igual a este otro valor que está al otro lado, que es un 1. O sea, por ejemplo, esta matriz que estamos viendo en este momento no es simétrica. Entonces, necesitamos que nos genere una simétrica. ¿Cómo yo puedo validar que eso no es simétrica? Significa que yo tengo que comparar si la fila 1, que es esta de aquí porque es nuestra segunda fila, sino la 0 es la primera, esta es la 1. Si la fila 1, columna 0, es igual a la fila 0, columna 1, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacerlo acá. Ahí es que no hay que no hay que confundirse mucho. Entonces, tenemos que preguntar si matriz en la posición IJ, que sería como normalmente nosotros recorreríamos, es igual a matriz en la posición JI. Si esto es verdadero, entonces la matriz es simétrica. Pero si esto no es verdadero, que es lo que yo voy a hacer, voy a negarlo, significa que la matriz entonces no es simétrica. Entonces yo a ese le voy a volver falso. Para utilizar esa lógica, por defecto la voy a volver verdadero. En el momento en el que alguno de los elementos no coincida, entonces yo automáticamente la vuelvo falsa. Me va a recorrer toda la matriz. ¿Qué pasa si entonces estamos en la diagonal? Entonces sería tanto I como J son iguales. Si eso llega a pasar, pues sencillamente el mismo elemento comparado con sí mismo va a ser igual y entonces no hay ningún problema. ¿Cómo entonces esta simétrica me recorre toda la matriz? Verifica si en algún momento no coincide, entonces me va a devolver un falso.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a manejarlo con un ciclo do while. Voy a seguir generando números aleatorios y seguir llenando la matriz hasta que simétrica me devuelva verdadero. Entonces, aquí la voy a negar. Mientras simétrica me esté devolviendo falso, él va a seguir nuevamente generándome. A ver, vamos a probarlo. ¿Cómo nos va con este? Hagamos una matriz de 3 nomás. Listo. Entonces, tenemos esta matriz. Verifiquemos si en verdad es simétrica. Fila 1, columna 0, 0. Fila 0, columna 1, un 0. Entonces, efectivamente es simétrica. Vamos con esta. La esquina de acá, que es la fila 2, columna 0, coincide con la fila 0, columna 2. La fila 2, columna 1, coincide con esta otra de acá, que es la fila 1, columna 2. Entonces, sí es simétrica. Voy a cambiarle un poquito aquí la forma de mostrarla. ¿Dónde está mostrar matriz? Ya se me va a agotar la batería del computador. Mostrar matriz, le estoy poniendo columna, me está quedando muy grandote y no lo veo muy bien. Ahí, dejémoslo así nomás. Ahí la tenemos. Entonces creamos, por ejemplo, una matriz de 5. Uy, una matriz de 5 ya no la bloqueó. ¿Qué pasó? Fue demasiado para él. Quedamos creando una matriz de 5. Muy grande. Vamos acá y detengamos la ejecución. Listo. Sí, detengo la ejecución. ¿Fue mucho una matriz de 5 o la bloqueó? ¿Qué fue lo que pasó? Probámoslo una vez más. Hagámoslo con una matriz pequeña, solo coloquémosle 3 nomás, entonces como era rato. Sí, con 3 funciona, con 5 parece que es demasiadas posibilidades y se queda ahí pensándolo. Entonces sí, efectivamente, 3 con 3, 4 con 4, 4 con 4. Listo. Coloquémosle 2, una matriz de 2. Aquí tenemos una matriz simétrica. Veamos si con 4 no se nos bloquea. Con 4 la crea, listo, simétrica, sí, es simétrica. Validémosla con 5. Otra vez, a ver si se nos bloquea. Sí, 5 ya es demasiado para él. Muchos random, muchas posibles matrices que se crean que no coinciden con la parte de simetría. Entonces, 5 es mucho para mi equipo. De pronto con algún equipo un poquito más avanzado, con más capacidad de procesamiento y memoria, sí nos genere matrices de 5. Entonces, ahí está el ejercicio de la parte de la simetría. Genera matrices, verifica que sean simétricas y si son simétricas las está mostrando en una tabla. Entonces, les voy a exportar este proyecto y se los voy a compartir entonces en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan y lo puedan utilizar de referencia de pronto para algún tipo de ejercicio. Yo tengo una duda, profe. Sí, cuéntame. Ese fue una matriz de 2 dimensiones, se puede decir, ¿no? Sí, esa es de 2 dimensiones. Sí, en tablas podemos mostrar matrices de 2 dimensiones. Ya una de 3 dimensiones ya queda más difícil de representar gráficamente. No la he representado así con un elemento, no porque tabla es lo más grande que maneja Swing. No hay cubos.
¿sí? Es que una matriz de 3 dimensiones toca representarla con un cubo. Entonces ya ahí es como un poquito más complicado de representar gráficamente. Profe, y haciendo la de 3 dimensiones, ¿la computadora será que se arranca? Porque pues no quiere de 2. No, o sea, ¿por qué el mío aquí se quedó con 5? Porque lo que pasa es que estábamos generando matrices aleatorias, como random, ¿no? Y luego estábamos mostrando la cantidad de, estaba verificando si era simétrica. Solo cuando era simétrica, entonces él sí era capaz de mostrarme la matriz. Entonces, verán, ¿no? Hagamos una prueba. Probémosle. ¿Cuántas matrices genera él para ser capaz? Veamos el valor de cuántas matrices genera aquí de forma aleatoria antes de ser capaz de encontrar una simétrica. Utilicemos un contador aquí. Un contador. Empieza en 0. Cada vez que él dé aquí un while, yo a contador le voy a sumar. ¿Sí? Y luego mostrémosla. ¿Dónde la podemos mostrar? Mostrémoslo como acá abajito. Creémosle una etiqueta aquí. A esta etiqueta llamémosla matrices y coloquémosle número de matrices generadas. Veamos cuántas matrices él está generando antes de poder encontrar una simétrica. ¿Listo? Hagámoslo aquí la prueba para darnos una idea de cuánto está trabajando por debajo el equipo. Aquí, antes de perder el valor, entonces, creo que le puse matrices. Mayúscula. Ahí está. Septes. Y presentamos el contacto. Hagámoslo así para ver cuántas matrices él está generando por debajo. Una matriz de 2 por 2. 15 matrices generó aleatoriamente antes de encontrar esta matriz simétrica. Si fuera una matriz de 3 por 3, 192 matrices generó aleatoriamente antes de encontrar una que fuera simétrica, que es la que nos está mostrando. Si fuera de 4, que fue como lo último que fue capaz, 204 matrices generó antes de poder mostrar. Cuando yo le pongo 5 a este número, mire que va haciendo como exponencial. Yo me imagino que él está generando demasiadas matrices y no encuentra ninguna que sea simétrica, y ahí es donde se nos queda, ¿sí? Ese es porque este programa está generando muchas matrices por debajo antes de ser capaz de encontrar una matriz simétrica. Entonces, por eso es que se nos está bloqueando. Si de pronto mi equipo fuera más potente, entonces seguramente genera, yo me imagino que debe estar generando de acuerdo, mírela, ahí por fin le generó, mire, generó 29.385.581 matrices antes de encontrar esta que sí era simétrica. ¿Sí? Entonces, es la cantidad de matrices que de forma aleatoria él está. Mire que se demoró, pero de todas maneras lo hizo al final. Entonces, ese es el problema. Si yo le pongo de 6, yo creo que ahí sí ya definitivamente se nos queda. ¿Sí? Es la cantidad que estoy trabajando. No porque sea una matriz de 5 por 5. O sea, si yo hago aquí otro ejercicio simple en el cual sencillamente yo manejo un vector o una matriz de 5 por 5 y le asigno valores directamente desde teclado, él no tiene por qué vararse. Es por la cantidad de matrices que él por debajo estaba generando que se estaba bloqueando. ¿Sí me hago entender? Con una de 3 por 3 que usted genere tampoco se va a quedar. Él no se va a quedar por eso. No es por las dimensiones, sino por todo lo que lo estábamos poniendo a trabajar por debajo del computador. ¿Te aclaré ahí esa parte de la duda? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta de este tema de las matrices? Bueno,
Listo. Vamos otra vez acá. Ah, no, si comparto así cuando le dé play no me lo muestra. Nuevo proyecto. Cubos, pongamos. Listo. Voy a cerrar a este de matriz. Generemos un cubo. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los cubos? Los cubos tienen 3 dimensiones. Entonces, vamos a pedir aquí 3 valores. Uno para las filas, otro para las columnas y otro para los planos. Es como normalmente por costumbre, si quieren decirlo ustedes, se nombra a cada una de las dimensiones. Entonces, número de filas. Vamos a pedir aquí en esta cajita de texto. Número de columnas, necesitamos otro. Otra caja de texto aquí. Listo. Y un tercero para el número de planos. Listo, muy bien. Y voy a poner acá enfrente el botón de creación. Listo, muy bien. Aquí ya lo tenemos. Entonces, tenemos filas, columnas y planos. Vamos a crear, coloquémosle aquí, llenémosla con valores aleatorios como hicimos el anterior. Aquí el problema es cómo nosotros la mostramos. Entonces, ¿qué resulta? Si yo tengo 2 planos, yo tendría que crear como 2 tablas. Una tabla me mostraría el primer plano y la otra tabla me mostraría el segundo plano. Si yo de pronto creo 5 planos, necesitaría 5 tablas para irlas mostrando una de la otra por cada uno de los planos. Entonces, ahí es el problema cuando nosotros no podemos presentar, o sea, aquí ya no hay un elemento como gráfico que podemos presentar 3 dimensiones, ya nos queda un poquito más complicado de presentarlas. Entonces, voy a hacer sencillamente lo siguiente. Voy a preguntarle aquí el elemento que desea buscar. ¿Sí? Le
voy a colocar aquí un elemento que desea buscar y lo voy a capturar. Y le voy a poner un botón aquí que se llame buscar precisamente. Listo. Cuando él encuentra el elemento, un chiquito buscar, ahí está. Cuando él encuentra el elemento, que me muestre dónde está ubicado. Entonces, aquí en esta etiqueta le voy a poner ubicación. Listo, ahí voy a dar la ubicación donde está el elemento. Ok. Bueno, entonces a esta etiqueta le voy a dar un nombre para después yo poder llamarla por código. A las cajas de texto también. Esta es para las filas. Esta que vamos a manejar acá es para las columnas. Esta de aquí es para los planos. Listo. Muy bien. Bueno, me voy a ir a código ahora sí. Manejémosla de dobles. Entonces, un cubo tiene 3 dimensiones, por consiguiente tiene 3 juegos de corchetes que abren y cierran. Me voy a ir al botón crear. Manejo de excepción. Error en los valores de dimensión, el título, ya lo hemos hecho varias veces. Crear cubo. Listo. Y aquí el mensaje. Listo. Entonces, voy a necesitar 3 variables numéricas para poder manejar la parte de las 3 dimensiones. Entonces necesito una que se llame filas, que empiezo en 0, una que se llama columnas, también empiezo en 0, y otra que se llama planos, y la empiezo en 0. Listo, muy bien. Voy a capturar los valores de cada una de ellas desde las cajas de texto. Dese cuenta que no cambia la forma en la cual se manejan las cosas, ¿no? Sigue siendo el mismo concepto, sino que va cambiando es la cantidad de dimensiones que se maneja. Por cada dimensión hay que ir aumentando un número más. Por cada dimensión hay que ir aumentando un ciclo for más para recorrer un cubo. Eso es lo que va aumentando cada vez que se aumenta una dimensión en este tipo de arreglos de diferentes dimensiones. Lo voy a crear.
Ya tengo los 3 valores. ¿Listo? Entonces, ahí estoy creando mi cubo con esas 3 dimensiones, filas, columnas y planos. Bueno, voy a colocar rellenar cubo como un método. ¿No? Aquí vamos a hacer esta parte de rellenar. Entonces, ¿qué sucede ahora para poder recorrer un cubo? Ya no voy a necesitar 2 ciclos for, sino que voy a necesitar 3, porque tengo 3 tipos de valores que necesito para poder llegar a la posición de un elemento en un cubo. Necesito un valor para que me digan qué fila está, otro valor entero para que me digan qué columna está y uno tercero para que me digan qué plano está. Entonces, ahí ya necesito 3 ciclos for. Entonces recuerden, para columnas ya tenemos que aumentar 1. Y para planos ya nos toca aumentar otro. ¿Sí? Ahí estoy manejando 3 dimensiones para cada uno. Manejemos de 10, números de 0 a 10. Va acá. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ahí ya me rellenó mi cubo. Ahora sí, vamos a la otra parte de este, que es que me dé un elemento y que ese elemento yo lo vaya a buscar. Y ahí me estoy arrepintiendo de haberlo vuelto dobles porque me va a quedar más difícil atinarle un doble. Bueno, démosle entonces el mismo proceso de validación para capturar. De acá arriba. Solo le voy a cambiar error al buscar. Error en los valores de búsqueda. Listo. Sí, va a ser muy difícil que yo en el momento de ejecución le atine un doble. Me estoy arrepintiendo de haberlo vuelto doble. Lo voy a volver entero porque si no me hago un 8. Otra vez démosle. Sí, me arrepentí.
Si lo dejo doble, atinarle a un numerito que se encuentra en la matriz me va a dar un complique. Entonces dejémoslo como entero nomás. Bueno, aquí para la búsqueda, coloquemos un valor. Vamos a capturar no me acuerdo cómo le puse el nombre. A ver, aquí cómo está. No le he puesto. Está como Texas Fiel 4. TXT valor. Listo. TXT valor. Muy bien. Ya tengo el valor que voy a buscar. Entonces ahora sí tengo que hacer la búsqueda. Para hacer la búsqueda voy a necesitar otra vez 3 ciclos for. Entonces voy a copiar estos 3 de aquí abajo para no ponerme a digitar mucho y no demorar. ¿Listo? Otra llave. Una llave por cada uno de ellos. Y entonces aquí va un if. Entonces, si cubo en la posición I, J, en la posición I, J y K es igual al valor que hemos capturado, entonces yo voy a presentar su ubicación en la etiqueta. Puede ser que ese valor se encuentre en más de una parte, entonces yo voy a coger acá arriba, en la parte de arriba, y le voy a dar a ubicación, que me lo deje limpio. Y acá abajo, le voy a decir que no pierda lo que tenía antes y que me le adicione se encuentra en I, fila I, columna J, fila I, columna J, plano K. ¿Listo? Entonces ahí en la etiqueta, cada vez que lo encuentre, me va a ir adicionando ese, se encuentra en tal parte, ta, 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 ta. Listo, muy bien. Ya está. ¿Iba a hacer algo más? Sí. ¿Qué sucede si de pronto entonces recorro todos estos ciclos for de aquí, todo chévere, todos mis ciclos, y nunca lo encontró? Entonces voy a preguntar aquí abajo, ¿dónde está? Aquí. ¿Por qué me regresa allá arriba? Está loco aquí. Aquí es que necesito. Voy a preguntar si me etiqueta ubicación. Al final de todo esto, quedó completamente vacío. Pasó por allá, dio la vuelta, nunca encontró, nunca le asignó nada a la etiqueta. Entonces, en ubicación, le voy a colocar aquí el elemento no fue encontrado. Listo. Probemos. Dos filas, 3 columnas, 2 planos. Entonces, mejoren los valores de dimensión. Y son enteros. Algo pasó aquí. Se está disparando una excepción aquí.
No veo un error a simple vista. Yo ya le cambié aquí en esta parte de que era un cubo, que era entero. A ver si de pronto hay un error en rellenar. Es el mismo que hicimos ahora rato. Es el mismo que hicimos ahora rato. A ver, me dejó la duda. No veo a simple vista, tiene un error, pero no lo logro encontrar. Número de filas 2, 2 y 2. Hagamos un cubo. No, se está disparando una excepción. Tiene un error y no lo logro ver. No sé si está en el momento de la creación o en el momento de la... Dejémoslo aquí este comentariado. O en el momento de rellenar el cubo con valores. Veamos en dónde es que se está generando. 2 por 2 por 2. No, la excepción es cuando rellena. ¿Qué estoy haciendo mal en rellenar? Veámoslo. Ay, J, por Dios. Por Dios, le había puesto I allí y es una J. Bueno, creo que ese era el error. Dos, 2 y 2. Listo, ya me lo creo. Digamos que voy a buscar el 5. Error en los valores de búsqueda. Dice, se encuentra en la fila, columna 0, estaba en la primera posición, estaba en la segunda posición también está. De todas maneras se me disparó aquí en búsqueda también. Ah, es que lo copié, ¿cierto? Yo copié esto. ¿Dónde está buscar? Rellenar cubos, este es buscar. Copié el de abajo y tiene el mismo error de acá. J. Es el problema de copiar. Contar al copiar, copia con todo errores. Ahí ya está. No me gustó cómo queda esta etiqueta. Entonces la voy a volar y voy a poner es una caja de área. Sí, porque la etiqueta coge y me dimensiona la ventana y se ve toda chistosa allí. Una caja de área. Y la vamos a llamar TXT ubicación. ¿Listo? Vamos aquí, vamos acá y lo voy a cambiar. Aquí es ahora ubicación. TXT ubicación y al final de esta parte le voy a dar un enter más un backslash n. De salto de línea cada vez que lo encuentre. Y si queda y no lo encuentra, listo, va de nuevo. 2 por 3 por 2, crear, y voy a buscar al 6. Se encuentra en la fila 0, columna 0, plano 1. Voy a buscar al 7. Está en varias partes. Busquemos al 0, a ver si lo encuentran en alguna parte. Fila 1, columna 1, plano 0. Démosle un mostrar y utilicemos ¿qué es? Utilicemos la
esta misma. Démosle un mostrar aquí. A ver cómo la mostramos. Sino que es como difícil mostrar algo de 3 dimensiones. Mostrar. Listo. El for, copiémoslo. Esta vez sí ya está bien. Listo. Las 3 llaves, una para el primer for, otra por el segundo y otra por el tercero. Cogemos la etiqueta de ubicación, txt ubicación, punto settext, settext vacíos, listo. Y aquí en cubo le voy a adicionar el elemento. Uno por filas, uno por columnas y otro por planos. Y J y K. ¿Listo? Coloquémoslos aquí con un tabulador. ¿Listo? Con un tabulador para que los vaya distanciando. Cuando se acabe un plano, démosle... ¿qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? No me está saliendo el certex, no me sale otro. Démosle un slash n, o sea, un salto de línea, cuando se acaba un plano, que cuando se acaba una fila, es que es el problema. Démosle otro. Oye, sí que hagámosle mejor. Aquí démosle un salto de línea. En este de aquí démosle solamente una coma. Y aquí démosle un tabulador. Listo. Y aquí un salto de línea. Y ya. A ver, veamos cómo nos muestra ese cubo. Digamos que creamos uno pequeñito de 2 por 2 por 2. Crear. Mostrar. Ay, no me mostró nada. Elemento buscar un 2. El elemento no fue encontrado. ¿Y por qué mostrar no me está mostrando nada? Ah, claro. txt ubicación punto getText, porque si no se pierde todo. No me estaba mostrando nada. De nuevo. Dos por 2 por 2. Crear. Mostrar. Ahí está. Me está creando un primer elemento vacío. Ah, no, le estoy dando la coma, estoy colocando la coma al principio y entonces queda una coma ahí medio extraña. Entonces, 2 por 2 por 2. Creamos de 2, 3 columnas, 2 planos. Crear, mostrar. Listo, aquí queda. Démosle buscar el 1. ¿Dónde es que está el 1? Ahí hay un 1, entonces démosle buscar. Dice que el 1 está en la fila 0, columna 1, plano 1. Listo. Ahí está. No me gustó cómo quedó la coma. La coma está mal parqueada. La coma está mal parqueada. ¿Cómo la borro? Dejémosla aquí y que la coma nos quede más bien como al final. Después del elemento. O no le pongamos coma. Coloquémosle solamente como un espacio a los dos lados. Eso.
para que no nos quede esas comas extrañas. 3 filas, 2 columnas y 4 planos. Mostrar. Listo. Ahí queda. Es difícil de representar gráficamente, ¿sí? Ese es el problema que se tiene con los cubos. Pero se puede manejarlos. Mire que no se bloquea. Yo puedo crearme uno de 4 y no se bloquea. El problema con el otro ejercicio era que estaba creando muchas matrices aleatoriamente hasta que encontraba una simétrica. Eso era la razón por la que mi equipo a ratos parecía que ya no daba con matrices de 5 por 5. Pero aquí, miren, en este estamos manejando un cubo perfectamente, estamos haciendo una búsqueda, estamos mostrándolo, creamos uno de 5 filas, vea, se crea, se muestra, no hay ningún problema. Entonces, ahí lo estamos manejando. Bueno, listo. Les voy a comprimir esto y otra vez se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. De pronto, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud de este ejercicio? ¿Queda claro entonces la parte de matrices y cubos? Porque ya no lo vamos a tocar. La próxima semana ya arrancamos con otro tipo de estructuras de datos. Como nos decía la compañera, ¿qué pasa si entonces yo no quiero un arreglo que solamente sea de un solo tipo de datos? Entonces ya tenemos que crear una estructura de datos. Se pueden manejar esas estructuras también como si fueran vectores, matrices o cubos, o se pueden manejar de otras formas como son también pilas, listas, colas, árboles, grafos, bueno, hay una cantidad de cosas con las cuales se pueden manejar. Entonces, ya vamos a entrar a ese otro tema la siguiente semana. Entonces, ¿les queda claro esta parte? ¿Alguien que me confirme? ¿Sí entendieron? ¿Tienen alguna duda? Por el momento, ¿Todo claro? Listo. sí, profe, si algo después. Sí, a veces en los ejercicios es donde salen las dudas. Por eso yo les digo que esos ejercicios que les puse como propuestos, traten de hacerlos. Yo sé que de pronto a estas alturas del semestre están un poquito apretados. Ya más de uno está pidiendo talleres, evaluaciones, bueno, todo lo demás. Entonces, traten de hacerlos para que si les surge alguna duda, que no sea el día del examen, porque ahí sí es complicado. Bueno, acá en el chat me dice un compañero, ¿por qué la posición empieza desde cero? No hay problema o se debe cambiar. Empieza desde cero por lo que les había comentado. El computador cuenta desde cero, ¿sí? Nosotros nos enseñaron a contar desde 1, pero él cuenta desde cero. Entonces, por eso siempre todos los ciclos for que manejan vectores, matrices, cubos o cualquier otro arreglo de más dimensiones que ustedes quieran crear, siempre tiene que empezar en cero porque el computador al momento de la creación le asigna la posición 0 a la primera fila, la posición 0 a la primera columna, la posición 0 al primer plano. Entonces, él cuenta desde cero. No se puede cambiar, ya es algo que viene ahí predefinido. Entonces, ¿qué hacen algunos? Algunos crean entonces el vector con una posición más. Digamos, si yo quiero un vector de 10 posiciones, entonces crean un vector de 11 para ignorar la posición 0 y utilizar desde la 1. Pero a mí me parece que eso no tiene mucha lógica. Sencillamente hay que tener cuidado ahí en el momento de no confundirse. Pero si a ustedes les quede fácil, lo pueden cambiar de esa forma. Dándole una posición más al vector, utilizando la 1 y desperdiciando la posición 0, nunca usándola. Entonces, ahí les queda esa duda ahí como para contestarle al compañero que me preguntaba por el chat. Bueno, listo. Si no hay ninguna otra duda, ninguna otra inquietud, pues no queda más que decirle que muchas gracias por estar aquí, muchachos. Entonces ya ahorita en el chat yo lanzo otra vez la consulta para ver si hacemos la evaluación. Quedaría entonces para, como es una sola, quedaría para el martes. Yo propongo que sea o el martes 9 de febrero o el martes 16 de febrero. Entonces yo ahí les pongo para que ustedes decidan, porque como aquí no están todos, en el chat sí contestan más, ¿qué fecha dejamos entonces para esa evaluación?
Bueno, muchachos, entonces si no es más, que tengan un buen día, un buen resto de día, un buen resto de semana. Ya nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.